Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios que nos haya despertado hoy, nos haya reunido en este lugar para exponernos a la enseñanza de su palabra y específicamente la historia de la iglesia cristiana. Damos la bienvenida a ustedes en este día y a todos aquellos que en la posteridad van a ver, van a recibir esta enseñanza. Antes de comenzar a impartir la clase de este día, quiero tener un tiempo de oración con ustedes y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, has puesto en nuestros corazones este tiempo de enseñanza, este discipulado, y en este momento nos disponemos a recibir la enseñanza de este día. Padre, da a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, intelecto, voluntad y emoción la disposición adecuada para poder recibir la enseñanza de este día y entender. Dame a mí como maestro la gracia de poder transmitir las ideas, los pensamientos claramente, de tal manera que cada uno pueda entender. Que nadie, Padre, quede sin entender. Yo pido que tu Espíritu Santo gobierne este ambiente. Que Él sea el que tome control de nuestras facultades, de la disposición, el buen ánimo para poder recibir tu palabra y las informaciones que tenemos para hoy. Te damos gracias por cada hermano, cada hermana que ha llegado. Gracias por los que vienen en camino. Que seas tú apacentándonos, Señor, en este día y dándonos un tiempo fructífero. Pedimos la bendición, Padre mío, sobre este lugar y sobre cada uno de tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, historia de la iglesia, lección 5. La iglesia en el siglo IV. Ya hemos tratado el siglo III y como hemos visto, hablamos de la disciplina, hablamos de las persecuciones, hablamos de las apologías, teología y de la unidad. Al terminar la unidad, en el folleto de la clase anterior, si usted lo tiene ahí, tómelo. Y en la página número 8 del folleto del siglo III, el que tratamos anteriormente, vamos a empalmar, a relacionar, introducir la clase de hoy con esa terminación, esa conclusión. Solamente para relacionar la clase pasada con la de hoy, vamos a leer esa página 8 del folleto pasado de la historia de la iglesia en el siglo III. Muy bien. Dice allí, casi al final de la página, las letras que están en negro, que están más oscuras. Dice el historiador Harnack. ¿Lo tienen ahí? Quiero que todos tengan esto conmigo para poder relacionar la clase que vamos a continuar hoy, el siglo III con el IV. Dice el historiador Harnack, dice que la iglesia perdió su pureza doctrinal en el siglo II y que ya en el tercero, note bien que él al hablar del siglo II y el siglo III, dice que la iglesia había perdido su pureza doctrinal porque no entendía el mensaje de la gracia tal como la predicó Pablo. Otro historiador, Michael Green, reconoce que a partir del segundo siglo aumentó el sacramentalismo, que era la creencia en que los elementos de la cena y el bautismo, etcétera, tenían poder salvífico. Dice,
que se refería a la confianza en que los sacramentos en sí mismos conferían la salvación. Eso era el sacramentalismo. Aumentó. Y luego dice, pero, a diferencia de Harnack, dice, pero afirma que todavía había personas que entendían el mensaje de Pablo. O sea, mientras que Harnack dice que la iglesia, la menciona en términos general, había perdido el entendimiento del evangelio de la gracia tal como Pablo lo había predicado, el otro, Michael Green, dice que había una parte que sí todavía lo entendía y lo manejaba. Y yo creo que ese es el balance. No toda la iglesia, la mayoría sí ya habían perdido mucho de sus raíces, de las raíces de la enseñanza apostólica de la gracia, pero Dios siempre se preservó un remanente, siempre lo ha hecho, que ha permanecido conectado a las raíces de lo que es el original de la doctrina cristiana, especialmente el mensaje de la salvación por la gracia. O sea, ustedes ven que cuando se habla del mensaje de Pablo de la gracia, es relacionándolo con el sacramentalismo, porque cuando se atribuye poder salvífico al bautismo o a la hostia, al pan y al vino, ya se está exagerando lo que es la doctrina de la salvación. Se está llevando a un plano que no es el que Pablo, que fue el hombre que Dios usó para predicar la gracia, realmente enseñaba. Nunca se ven las enseñanzas del apóstol Pablo directamente, ni en las enseñanzas de los otros apóstoles del siglo primero, que una persona se salvaba por la cena o el vino, o porque se bautizaba. Sino eso comienza a finales del siglo segundo y en el siglo tercero, que es lo que se le llamó el sacramentalismo, porque se convirtieron personas que venían de la filosofía y de enseñanzas paganas, y mezclaron conceptos filosóficos con lo que era la doctrina de la salvación. En muchos casos, muchos lo hicieron para armonizar la fe con el sistema, tratar de hacer el evangelio más accesible a su tiempo, y fue un error, porque hasta el día de hoy tenemos consecuencias. Entonces Green dice que todavía sí habían personas que creían el evangelio en su pureza, como Pablo lo había predicado, pero luego continúa: sin embargo, lo cierto es que la disciplina original se había relajado y que los laicos ya no estaban en condición de enseñar a los otros como sucedía en el siglo primero. Eso en 2 Timoteo 2:2, cuando dice: lo que aprendiste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso se minimizó mucho, el discipulado de tú a tú, de personal entre los laicos. Entonces eso trajo una crisis. Eso fue bien serio, porque las personas que se convertían, al no recibir la transferencia de la fe pura, entonces caían en los errores, por no tener un fundamento de conocimiento de lo que era el original. O sea, una generación que se levantaba, que no estaba siendo formada con el original, no se le estaba transfiriendo el legado apostólico, sino otras cosas ya mezcladas. Y eso nos va explicando cómo se comporta la iglesia en los siglos siguientes. Entonces, dice, la iglesia se había hecho dependiente de un ministerio profesional relativamente reducido en número, y como resultado, el resultado fue que no pudo enfrentar, aquí es que yo quiero correlacionar lo que voy a continuar hoy, no pudo enfrentar exitosamente los retos que se le presentaron en el siglo IV, que es donde nos vamos a meter hoy. Fíjese que esa condición en la que el siglo IV agarra a la iglesia, en términos general estamos hablando, hace que la iglesia no estuviera en una capacidad de salud para poder enfrentar los retos exitosamente. La iglesia se había organizado en obispados y 4 arzobispados: uno en Roma para Italia y los países occidentales, otro en Cartago para África del Norte, otro en Antioquía para Siria y la región oriental, y el cuarto en Alejandría para Egipto.
ninguno de estos arzobispados aceptaban la supremacía del otro, de modo que existía que cierta que rivalidad. En ese espíritu el siglo IV consigue la iglesia. Una iglesia estructurada conforme al espíritu imperial político romano, no conforme al espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, que fue desde el principio. Una iglesia que absorbió la estructura, una estructura política, y eso trajo lucha por el poder dentro de la iglesia en sentido general. Se puede decir entonces que ya existía un cristianismo católico, aunque no una iglesia católica todavía. O sea, como tal, católica, iglesia católica, apostólica y romana, ya la veremos, son del siglo IV, V en adelante que se comienza a perfilar como tal. Hasta el siglo IV se hablaba de un cristianismo católico, lo que significa que el cristianismo había abarcado todos los ángulos del imperio, se había universalizado. Eso significa, porque la palabra católico significa universal realmente. Ahora, católico, apostólico y romano ya es el calificativo para la iglesia católica como tal, dependiendo del Vaticano, en Roma, etcétera, etcétera. Como hemos visto hasta aquí, los primeros 3 siglos de la iglesia echaron las bases para lo que sería la vida práctica y diversas corrientes de pensamientos que influenciaron el desarrollo del cristianismo desde el siglo IV hasta hoy. Entonces ahí en el siglo IV es que vamos a entrar en lo que es el efecto Constantino. Ustedes han oído hablar mucho de Constantino. ¿Cuántas cosas se dicen de Constantino? Que fue el que puso el domingo, cambió el sábado por el domingo, dicen. Se dice que en el tiempo de Constantino se casó la iglesia con el Estado, y muchas otras cosas. Vamos a ver todo esto, vamos a analizarlo de una manera sana, honesta. He revisado varios aspectos históricos, he tratado de armonizar informaciones importantes y tratar de hacerlo con el mayor balance posible, que no es fácil, hermano, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver hoy la iglesia en el siglo IV, el efecto Constantino. Vamos a hablar de Constantino primero. Tome ahora el folleto de hoy en su primera página y vamos a comenzar con el efecto Constantino. Constantino fue emperador romano proclamado por sus tropas el 25 de julio del 306 después de Jesucristo. Su nombre real era Flavio Valerio Aurelio Constantino, también llamado Constantino el Grande o Constantino I. Cuando usted vea esos nombres, ya usted sabe que se refiere a la misma persona, Constantino el Grande, Constantino I. Y por la iglesia católica bizantina griega, porque Bizancio o Constantinopla, que fue la ciudad que lo veremos más adelante, él fundó. Allí en ese lugar a él lo veneran como San Constantino. Imagínense, un amplio sector griego, grecorromano, especialmente de esa área donde más fuerte fue su influencia como emperador. Ahí le dicen San Constantino. Por haber sido el emperador romano que favoreció el cristianismo por encima del paganismo, después de haber experimentado una visión en la cual vio la señal de la cruz, el labarún le llaman, y haber oído una voz que le decía, con este emblema o con este signo vencerás. Él mismo testificó de una visión que fue registrada por los historiadores, especialmente Eusebio de Cesarea. Dice que él tuvo esa visión, vio en el cielo a plena luz del sol la señal de la cruz y una voz que le dijo, con este signo o con este emblema vencerás. Vamos a ver la imagen del labarún, donde la figura 2, ponme Mónica ahora la 2,
por favor. Miren el labarún, ahí ustedes lo ven, con esa señal, que es la señal del catolicismo. Es que supuestamente la voz le dijo, Dios desde el cielo le dijo, con ese signo tú vas a vencer. Y eso fue comenzó ese hombre después que él tuvo esa supuesta visión con ese signo. Él en todas sus batallas se llevaba esa señal inscrita, marcada, estampada en los escudos de sus generales y de la mayoría de sus militares. Y fue tan poderoso el efecto supersticioso que tuvo eso, que intimidaba a los oponentes. Tanto así que vamos a ver más adelante que Licinio, que fue su último reto, el que era emperador en la parte occidental, en la parte oriental, porque Constantino empezó siendo emperador en la parte occidental, le decía a sus militares que cuando estén peleando contra Constantino no miraran eso. Cuídense de no mirar el labarún, porque eso llegó a ser un elemento, un signo que causó intimidación en los oponentes. Pues saben que en ese tiempo la gente era muy supersticiosa. Hoy también, pero en ese tiempo más. Bien, seguimos la lectura. Eso es para que ustedes sepan a qué se refiere cuando dice el signo que él vio en su visión. Constantino gobernó Roma hasta el 337 después de Cristo. Su poderoso ascenso comenzó después de su victoria contra Magencio en la batalla del puente Milvio, la cual atribuyó al uso del labarún, o sea, la señal de la cruz, a eso que está ahí, le atribuyó él la victoria contra Magencio. Ahí fue que arrancó su ascenso y el constante uso de ese signo. Dice que después de su victoria contra Magencio se unió Licinio, quien gobernaba en toda la parte oriental del imperio. Esta unión produjo el edicto de Milán. Entonces hay dos cosas ahí que yo quiero que ustedes marquen. Es la batalla del puente Milvio, esa batalla que él ganó contra Magencio, fue el punto de inflexión del ascenso al poder absoluto de Constantino y todos los efectos que trajo después. Después que él tuvo esa visión y usó la señal de la cruz y parece que le funcionó con su victoria sobre Magencio, entonces luego se le une el emperador de la parte oriental, Licinio. Le voy a explicar eso ahora. Y juntos producen el edicto de Milán. Esa es la otra parte que tienen que marcar, porque el edicto de Milán fue el decreto en donde ya se prohibió perseguir a los cristianos. Fue el edicto de la tolerancia para los cristianos. Ahí ya se detuvo esa violencia y ese asedio que había contra la iglesia. Que el último que fue terrible fue Diocleciano, que quería acabar con el cristianismo antes de Constantino. Entonces, ese edicto fue un edicto hecho en Milán, en el cual se decretó el cese de la persecución a los cristianos. El impacto que su conversión y su gobierno ocasionó en el mundo cristiano y en el resto de la historia ha sido muy poderoso e influyente. Muchos historiadores han asegurado que el efecto Constantino se ha extendido hasta nuestro tiempo y que parte de la crisis que vive la iglesia actual se debe al fin de esa era. O sea que el efecto Constantino está hasta hoy, pero que como todo lo que está pasando, según algunos historiadores, con la secularización de la iglesia en este tiempo, ustedes ven que todo lo que la iglesia absorbió de Roma en lo arquitectónico,
en su forma de celebrar los cultos, toda esa liturgia, toda esa herencia de Roma. Muchos movimientos cristianos numerosos lo están cambiando. Hoy los templos no se están construyendo al estilo tradicional. Muchas iglesias están construyendo templos modernos, que son como auditorios de convención. Ya esos efectos constantinianos, muchos lo están dejando, están cambiando las estructuras, la forma de culto. La iglesia se ha ido adaptando al posmodernismo. Entonces muchos dicen que la iglesia caer en esos cambios tan radicales en su forma, en su estructura, en su manejo. Ustedes saben que los movimientos denominacionales más poderosos hoy están siendo gobernados por una estructura más mercantilista que la estructura tradicional. Y todo eso yo se lo atribuyo a que el efecto Constantino está llegando a su final. Pero vamos a ver más adelante algunas vertientes históricas que nos van a llevar a entender un poquito mejor todo lo que eso quiere decir. Desde Roma hasta Constantinopla. Después de Constantino reforzar su posición en las Galias y en Bretaña, hizo tres cosas. Mediante tres cosas él reforzó su posición en las Galias y en Bretaña, proveyendo seguridad en las fronteras contra los bárbaros. Ustedes saben que los bárbaros eran los extranjeros que no hablaban el griego ni el latín, y eran muy salvajes en su forma de hacer la guerra. Eran personas que no compartían la cultura grecorromana, no tenían ese nivel cultural, pero eran muy diestros en lo que era el arte de la guerra, el arte de la orfebrería, trabajar el hierro, el oro, las prendas y muchas otras cosas. Y sobre todo eran muy férreos en la guerra, por eso es que a una persona que es muy bruta, muy violenta, dicen, entonces es un bárbaro. Ustedes saben, qué bárbaro. De ahí es que viene eso. La palabra bárbaro significa los que balbucean. Usted, a lo mejor esta información que yo le estoy dando, usted no la tiene, son cosas que ampliándole de acuerdo al poquito de conocimiento sobre estos asuntos. Usted por ahí en una esquinita escribe también, porque no me lo puede dejar todo a mí, usted también ahí. Si yo le escribo todo lo que tengo que decir, es un libro así que tengo que entregarle. Este es el bosquejo y los pensamientos, y de ahí uno camina por aquí y por allá. Entonces, ¿qué hace usted? Cuando usted vea que yo digo una información que no está ahí, usted le escribe ahí, escribe una idea para que no se le olvide el concepto. Eso le ayuda después. Entonces, eso eran, por ejemplo, Colosenses 3:11. Colosenses, vamos a leer, antes de ir a Colosenses, se me olvidó que tenía una escritura ahí en Mateo. Póngame Mateo, vamos a leerlo antes de ir a Colosenses para terminar para mostrarle por qué quiero comenzar con esto. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Continuamos. 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Continuamos 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción?
21, le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esas son las palabras de quien fundó el cristianismo. Esas son las palabras del que fundó la iglesia. Jesucristo está haciendo ahí obviamente una separación. Él está mostrando diferentes identidades y diferentes naturalezas de gobierno. Denle al César lo que es del César, lo que pertenece al César, lo que es conforme a la naturaleza del César, lo que tiene que ver con el César, lo que incumbe al César. Pero a Dios denle lo que es de Dios. No me lo mezclen. Y partiendo de ahí es que se puede seguir transitando en la historia y entender dónde se fueron los creyentes o los líderes, se fueron a un extremo, donde estuvieron en un centro, en un equilibrio, y donde se descarriaron. Porque no se entendió después en muchos sectores de la iglesia eso que Jesucristo dijo, se mal usó y no se aplicó de acuerdo a lo que el fundador del cristianismo y de la iglesia había dicho, donde está planteando claramente una separación entre iglesia espiritual, celestial, iglesia basada sobre los principios de Dios, y el estado político, humano y mundano y satánico. Una diferencia. El César no representaba el reino de Dios. Era Cristo ahí que estaba representado, y la iglesia representaría el reino de Dios. Bien, entonces partiendo de ahí vamos a ir caminando. Ahora vamos a Colosenses 3 en cuanto a la definición de lo que eran los bárbaros, cuando dice que lo primero que él hizo era que proveyó seguridad en las fronteras contra los bárbaros, muy favorable para el pueblo, lo hizo muy favorable, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces esas eran las diferentes clases en las que estaba dividida la sociedad en ese tiempo: griegos, judíos, bárbaros y escitas, siervos y libres. Los escitas es de donde vienen los rusos, los bielorrusos, esa gente que eran especialistas en la crianza y en el uso del caballo. Y ahí se llaman escitas. Todas esas tribus indoeuropeas y esas clases, los orientales. Entonces aquí Constantino, en ese tiempo, los bárbaros, por supuesto, estaban interesados también en ese territorio, y estaban en guerra, estaban en conflicto con los romanos. ¿Y qué hizo Constantino después que le ganó a Magencio y tomó Roma? Porque Magencio estaba posicionado en Roma, Constantino estaba más arriba, en otra región. Y cuando él vence a Magencio y le quita Roma y se establece en Roma, entonces comienza a establecer límites para que los bárbaros no conquistaran, no se metieran. Y dice, el siguiente paso fue ganándose a los súbditos, mostrando clemencia y sabiduría en sus juicios y decisiones. Se ganaba con diplomacia, mostrando clemencia, usando sabiduría a sus súbditos. Y tercero, explotando las más bajas pasiones del pueblo mediante espectáculos cruentos, en donde fueron tantos los cautivos bárbaros muertos por las fieras, que las mismas fieras se cansaban de la matanza. O sea, ahora, ¿qué hace Constantino? Mire, el hombre era un estratega terrible. Constantino tenía una habilidad de estadista, de estado, tremenda. O sea, por eso muchos historiadores, cuando hablan de Constantino, ellos dicen que muchos historiadores, aún cristianos, prejuiciados, atribuyeron todo lo que hizo Constantino al efecto Dios, espiritual, a la visión, que era el elegido de Dios. Pero muchos dicen
que lo que pasa es que Constantino tenía una habilidad política que no tuvieron los otros emperadores. Y aquí en estas tres cosas, él sabía que si protegía de los bárbaros y mostraba una severidad contra los bárbaros, ¿y qué hizo? En lugar de seguir persiguiendo a los cristianos y tirárselo a los leones, lo que hacía era los bárbaros ahora, que se lo echaba a las fieras. Y en los espectáculos ya no eran los cristianos los martirizados, sino los bárbaros, los enemigos del imperio. Y eso le daba a Constantino un atractivo hacia su pueblo, hacia su gestión política. Noten bien eso. Y sabía que al pueblo le gustaba el pan y el circo, le gustaba la parranda, le gustaba el desenfreno, y le dio desenfreno al pueblo también. Y todo eso él lo siguió haciendo en toda su gestión política. No llegó, nunca se evidencia históricamente que Constantino llegó a un punto en donde dijo, bueno, toda esta parranda, toda esta carnalidad, toda esta inmoralidad, toda esta idolatría hay que quitarla del imperio porque ahora somos cristianos. No, nunca. Él bailó en la fiesta con los dos. Hábil. Hasta su último suspiro de vida. Constantino era un hombre excesivamente amante de la pompa y el lujo. Se construyó un palacio enorme en Tréveris, que después que se la quitó a Magencio. Mientras los acueductos de los cuales dependían los habitantes para sus cultivos estaban descuidados y abandonados por falta de obra de drenaje. Era un hombre pomposo, un hombre que le gustaba el lujo, los excesos, la ostentación. Seguimos. Astutamente le ofreció a Licinio la mano de su media hermana Constancia y contrajo con él un convenio secreto de que sería él quien enfrentaría a Magencio y no Licinio, para asegurarse que Licinio no invadiera sus territorios mientras él estuviera en la batalla contra Magencio. El hombre se sienta y calcula, o tal vez por el consejo de quienes los rodeaban, mira, vas a pelear con Magencio. Esto fue antes de la victoria en el puente Milvio. Asegúrate de que cuando tú estés allá Licinio no venga, porque Licinio era emperador en el oriente. Todo el oriente le pertenecía a Licinio y el occidente lo tenía Constantino. Ahora, hay algo importante que ustedes deben entender aquí. ¿Por qué aparece un Licinio en el oriente gobernando y aparece un Constantino en el occidente también? No eran ellos dos solos. En ese tiempo existía en todo el imperio romano lo que se llamaba una tetrarquía. ¿Cuándo empezó? Desde el año 293 hasta el 324, Roma, lo que se le llamó el Bajo Imperio Romano, estuvo gobernado por tetrarquías, que eran 4 generales, se repartieron el imperio. Eso significa tetrarquía, 4 gobernantes. Entonces, en el oriente, allá estaba Licinio y estaba Maximino Daza. Y en el occidente estaba Constantino y Magencio. 4, 2 de un lado y 2 de otro lado. ¿Qué pasa? Que Constantino, se desata el pleito entre Constantino y Magencio. Porque Constantino quería todo ese territorio del occidente. Y Magencio también. Magencio quería llegar a unificar el imperio, que era lo que siempre quiso hacer Diocleciano y su antecesor. Querían unificar el imperio bajo las costumbres antiguas. Y Magencio quería lograr, y Constantino sabía que lo que había en la cabeza de Magencio. Pero ¿qué pasa? Constantino tenía el mismo pensamiento que Magencio. Entonces hay que quitar al otro del medio para yo poder hacer lo que yo quiero. Porque con ese en el medio yo no voy a poder. Y ahí se desata el conflicto. Entonces Constantino, después de la supuesta visión, se levanta, vence, somete a Magencio. Ya él es el dueño de todo el occidente, que es lo que dice aquí. Y cuando él se adueña de todo el occidente, entienda bien esto, entonces
dice, tengo allá a Licinio y a Maximino Daza. Entonces tengo que asegurarme de que mientras estoy peleando con Magencio, Licinio no me invada mi territorio. Entonces hace con él un convenio y le da a su media hermana, cásate con ella. Y se utilizaban los matrimonios como negocio de Estado. Y eso todavía sucede, señores. Entonces Licinio, ellos calladitos, está bien, yo no te voy a tocar tu territorio, vete y cáele a palo a Magencio y quítalo del medio. Yo me quedo aquí tranquilo en mi lado, atendiendo con el otro que tengo aquí. Entonces, ¿qué sucede, amado? Dice allí que con la victoria del puente Milvio, Constantino se convirtió en el dueño único de la mitad del occidente del imperio, y así el oriente quedó dividido entre Licinio y Maximino Daza. Ahora son tres. Uno es dueño de todo el occidente y hay dos que están repartiéndose el oriente. Sigamos leyendo. Y se dice aquí, pero en realidad Constantino aspiraba, ¿qué? ¿Qué aspiraba Constantino? Entonces marque eso. Todo lo que va a pasar en relación al efecto Constantino tiene que ver con esa ambición que tenía Constantino de unificar un imperio bajo su poder. Constantino se dormía pensando en su cabeza, armando la ecuación. ¿Cómo es que yo voy a lograr esto? Yo tengo que apoderarme de todo el imperio. Y todos los días ese era su pensamiento con sus generales, con su gente de gobierno. Tenemos que lograr un día todo el imperio, porque Roma no puede estar así repartida entre tanta gente. Pero allá de aquel lado, Licinio estaba pensando lo mismo. Note el espíritu que era que gobernaba. Porque eso es lo que quiero que usted vea. Porque todo eso, los emperadores, los estadistas, los gobernantes, son dominados por espíritu. El mundo está bajo el poder del maligno. Y aquí había un espíritu de poder, un espíritu de ambición, de control. Seguimos la lectura. Y estaba esperando el momento adecuado para lograr su deseo de todo el imperio. Luego Licinio sometió a Maximino Daza y se apoderó de todo el imperio al este de Italia, incluyendo a Egipto, mientras Constantino gobernaba todo el occidente. Viene Licinio y vence a Maximino Daza. Ahora son dos solos que tienen el imperio. Vamos a ver qué va a pasar ahora. El pleito es entre dos, ya no es entre cuatro ni entre tres. Se va reduciendo el poder. A pesar de su alianza, tanto Constantino como Licinio querían todo el imperio y estaban dispuestos a no cesar hasta lograr todo el imperio romano, porque a pesar de ser tan vasto, era muy pequeño para ambos generales y uno de ellos tenía que sucumbir tarde o temprano. Por fin estalló el conflicto cuando Constantino descubre un complot de parte de Licinio para liquidarlo en un atentado. Y al descubrir que era el hermano de Licinio quien había recibido las instrucciones de matarlo, pidió a Licinio que se lo entregara. Y al negarse Licinio, comenzó la guerra entre ambos. Dicho conflicto fue también provocado por Constantino, quien provocaba constantemente a Licinio para lograr un conflicto que justificara su ataque. Constantino venció a Licinio y se apoderó y se posesionó en Bizancio. Ya puede ver, Constantino constantemente estaba provocando a Licinio para crear una condición para justificar una invasión, porque ellos tenían un convenio. Y parece que Licinio, al enterarse del plan de Constantino, dice: no, yo voy a tratar de liquidarlo primero. Y armó un plan con su hermano. Constantino descubre el plan y le pide: entrégame a tu hermano. Y él no, pero él sabía que no se lo iba a entregar. Le puso presión
si no me das tu hermano, te voy a atacar. Pero el otro quería lo mismo. Los dos estaban locos por fajarse, porque uno tenía que ser vencido. ¿Usted me entiende? Porque era uno solo que debía tener el trono. Y se armó el pleito. Y mire cómo se va desencadenando esto. Dice: Licinio, al verse vencido, le intimó a la paz. Y así Constantino quedó en posesión ventajosa, apoderándose de todos los territorios europeos en 314 después de Cristo. Constantino aprovechó este periodo de paz para consolidar sus territorios ganados recientemente. Los cristianos, aquí entran los cristianos. ¿Dónde estaban los cristianos? Todo eso, aquí entran. Los cristianos, en medio de todo esto, simpatizaban por Constantino por su postura favorable. Recuerden el edicto ¿de dónde? De Milán. Por su postura favorable hacia ellos, aún los que vivían en los territorios de Licinio. Al principio Licinio también favorecía a los cristianos, pero después de su conflicto con Constantino, asumió una postura hostil contra ellos al notar que ellos preferían a Constantino sobre su persona. Al Licinio perseguir a los cristianos, estos veían la postura de Constantino en contra de Licinio como un acto en defensa de los cristianos e interpretaban que Constantino era un elegido de Dios para favorecer su obra en la tierra. Miren, ya comienzan los cristianos a mirar a los políticos como los salvavidas, como los que protegen la iglesia. Y al Constantino mostrar tan profundo favorecimiento por encima de Licinio, y al Licinio voltearse a los cristianos, porque Licinio, no se puede andar entre dos amores. Tarde o temprano los cristianos tendrían que orar más por uno que por el otro. Y Licinio parece que se dio cuenta que los cristianos oraban más por Constantino que por él, y que favorecían más y veían en Constantino más posibilidades que en él. Y de hecho, cuando Licinio se entera de que entre los cristianos de su región había un favoritismo hacia Constantino, él también le cae encima a los cristianos. ¿Y qué hace Constantino? Se vende como el protector cuando ataca a Licinio. Pero él no estaba atacando a Licinio para defender a los cristianos. Él estaba atacando a Licinio porque quería todo el imperio. Y eso es lo que muchas veces los ministros no entienden. Que en la política no hay bonachones. En la política no hay gente seria. En la política no existe verdad. Ni en los políticos. Y lo vamos a ver por qué. La iglesia, el cristianismo de Cristo, la obra del Espíritu del cielo no mezcla con la política de la tierra. Nunca ha mezclado. Siempre cuando la iglesia se metió en amoríos con el Estado, ha habido problemas, reacciones, y la iglesia ha salido perdiendo. Comienzan a ver a Constantino como el elegido. En 322 después de Cristo se da otro choque entre Constantino y Licinio. Licinio temía al poder mágico del Labarún de Constantino, ya lo vieron, y ordenó a sus militares que no miraran el Labarún cuando estuvieran peleando. Constantino venció y Licinio se refugió en Bizancio. Parece que los soldados no hicieron caso y miraron el Labarún, hermano. Entonces Licinio se refugia en Bizancio. Luego Licinio reorganiza sus tropas y vuelve a enfrentarse a las tropas de Constantino en Crisópolis. Y allí fue otra vez vencido por Constantino. Ahora definitivamente Constantino se convierte en dueño absoluto del imperio romano. Logró el objetivo. Logró el objetivo. Ya se acabó la tetrarquía aquí. Ahora hay una oligarquía. Desde el año 325 hasta el 337
gobernó Constantino. Y su gestión fue una de orden y reconstrucción, aunque hubo algunas conspiraciones, incluyendo de su propio hijo, las cuales fueron sofocadas. Constantino no solo quería el poder por quererlo. Esto usted lo va a marcar, lo va a subrayar. Constantino no solo quería el poder por quererlo, sino que aspiraba a lograr lo que desearon Diocleciano y Maximino Daza, que era el otro que se compartía el imperio en la parte oriental con Licinio, recuerden. Ellos anhelaban la restauración del antiguo imperio, salvo que aquellos lo querían lograr con las costumbres y religión antiguas, pero Constantino sobre la base del cristianismo. Parece ser que Constantino vio más favorable hacerlo sobre la base del cristianismo. Ponga ahí, aguántese un ratito, yo quiero que usted vaya conmigo al manual Halley. Tome el libro, página 981 al 82. El edicto de Milán. Dice desde el edicto de Milán 313 después de Cristo hasta Carlos Magno 800 después de Cristo. Aquí vamos a leer la parte del edicto de Milán 313 después de Cristo. ¿Ya lo tienen, amados? Dice, las persecuciones terminaron en 313 después de Cristo con el edicto de Milán que promulgó el emperador Constantino. Al contrario que Diocleciano, Constantino vio en el cristianismo, mire bien, contrario a Diocleciano, que persiguió a los cristianos porque quería desaparecer la palabra de Dios y los cristianos de la tierra, Constantino vio en el cristianismo un aliado. Un aliado que podía ayudar a salvar el imperio y la cultura grecorromana. Cuando sus enemigos casi le habían aplastado a él y a su ejército, se cuenta que Constantino tuvo la visión de una cruz con las palabras in hoc signo vinces. Con este signo, eso es en latín, que significa con este signo vencerás. Tomó esto como un presagio favorable, derrotó a sus enemigos y se hizo con el control del Estado. Después del edicto de Milán, el imperio romano favoreció a la iglesia. Hubo libertad de culto, la propiedad confiscada se devolvió a los cristianos y el clero quedó exento del servicio público. Con el tiempo, el Estado apoyó económicamente a la iglesia, el que antes lo perseguía. Mire, ahora mire cómo trata la iglesia. E hizo que el domingo fuera oficialmente día de descanso y de culto. Constantino, eso lo veremos más adelante. Eso allí es una nube allí que hay que aclararla. Lo vamos a ver más adelante. Dice, e hizo que el domingo fuera oficialmente día de descanso y de culto. Constantino siguió siendo el pontífice del Estado pagano. No dejó de ser el pontífice del Estado pagano. Y no se bautizó hasta poco antes de su muerte. Pero con la excepción de un solo retroceso, bajo el emperador Juliano, el sucesor de Constantino, el cristianismo siguió avanzando hasta llegar a ser la religión oficial del Estado. Esto quería decir que el Estado se involucraría, marque eso, esto quería decir que el Estado se involucraría en tratar de zanjar los problemas internos de la iglesia. Ahí empezó el serio problema. Por eso se dice que la iglesia se casa con el Estado. Que ahora el Estado dicta en la iglesia. La iglesia no dictó en el Estado dictó en la iglesia a partir de Constantino. ¿Por qué? Porque el Estado declara el cristianismo religión oficial, pero ¿quién ha dicho que para que la fe de Cristo sea oficial, el Estado tiene que declararlo? Es el gobierno de Estados Unidos que tiene que declarar que la iglesia es verdadera y que esa es la religión. Nosotros oiga, la iglesia no está aquí para que la reconozcan como oficial. La iglesia está aquí para que la gente entienda que es el pueblo verdadero de Dios. De que Dios es la verdad. Jesucristo, cuando se enfrentó a Pilato, ¿qué fue lo que le dijo? Yo vine, estoy aquí para dar testimonio a la verdad. Aunque tú no lo quieras, aunque Roma no nos declare oficiales, aunque a mí no me hace, aunque me van a montar en una cruz, pero yo soy la verdad.
Y lo que yo represento es la verdad. Y no depende de lo que diga el Estado, no depende de lo que digas tú ni el César. Depende de lo que el cielo ha dicho y seguirá diciendo. Y entonces, miren cómo comienza en el siglo IV con la declaración y favorecer a la iglesia. Cuando ya en los evangelios Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que el mundo nos aborrecería, que el sistema no iba a congeniar con nosotros, ni nosotros con el sistema. Nosotros lo íbamos a confrontar. Ahora no, ahora es oficial. Y se le devuelven los templos confiscados, las propiedades, se le dan ayudas. Amado. Y ahora el Estado político comienza a influenciar dentro de la iglesia. Y esto trajo, por eso es que le hemos llamado a esto el efecto Constantino. Esto trajo un efecto devastador, devastador, hasta el día de hoy. Y muchos están repitiendo esos errores históricos hoy, hermano. Lo vamos a ver en breve, en diferentes maneras. Entonces, yo solamente quería que leyéramos esa parte ahí para correlacionarla con lo que hemos leído aquí. Ahora cierre, ponga un marcador ahí, cierre su compendio manual y volvamos al folleto. Ahora, con todo el poder en su mano, concibió una gran idea, la de construir una nueva Roma, una ciudad inexpugnable y lujosa que llevaría el nombre de Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino. Vaya mirando, la gloria del hombre por todos los lados, la vanagloria humana por todos los lados. Ya él dice, yo no quiero más, Roma es un pasado, yo voy a levantar una nueva Roma. Voy a reunificar el imperio, pero no bajo oiga, porque el asunto es, no bajo la base del paganismo solamente, sino bajo la base de los dos. Porque eso es mentira, que Constantino reunificó el imperio sobre la base del cristianismo. Fue sobre la base de la mezcla de los dos. Por eso él nunca se quiso bautizar, sino hasta su muerte. Nunca dejó de ser un sacerdote pagano, porque esa era la idea. Él traía eso desde allá. Y dice, voy ahora a hacer una nueva capital y le voy a poner mi nombre. Y donde dice, y Bizancio, por ser un punto estratégico, parecía ser el punto ideal para establecer una nueva capital. De hecho, Constantino creía que la elección de Bizancio se debía a un designio divino. Él pensaba que la elección de Bizancio se debía a un designio divino. Al ser Bizancio muy pequeña, Constantino amplió sus murallas en una ceremonia en donde participaron tanto sacerdotes paganos como cristianos. ¿Lo ven? Cuando él va a inaugurar el lugar para comenzar su construcción de la nueva capital en Bizancio, que se llamaría Constantinopla, él invita a los paganos, a los sacerdotes paganos y también a los líderes cristianos. Allí se arma un ecumenismo de paganismo con cristianismo para bendecir a Constantino y bendecir la gesta de Constantino, como han hecho siempre los políticos, que por un lado llaman a los pastores y por otro lado llaman a los brujitos, que también, que le echen la agüita y le lean la baraja y todas esas cosas. Porque ellos no conciben la fe cristiana como la concibes tú. Figura 3, Mónica. Miren acá esto. Cuando él escoge Bizancio, mire lo que hace el hombre. Figura 3. Aquí está el hombre. Cuando Constantino se apodera, él encuentra esto aquí. Dice, muralla antigua, pilar de Constantino, hipódromo,
¿Y él qué hace? Amplía. Mire qué pedazo más grande. Porque ahora es la ciudad de Constantino y eso no puede ser tan chiquito. Eso no me parece a mí. Tiene que ser algo inexpugnable, incomparable, invencible, impenetrable. Y hace así. Y él comienza, se lleva a los sacerdotes paganos y a los cristianos y los junta a todos. Y comienza a caminar según la historia, marcando los pies, los metros, los kilómetros. Y dice que él caminaba y caminaba y caminaba y le preguntaba, ¿dónde es que te vas a detener? Y él le decía, donde la sombra que me dirige se detenga. Según él había algo que lo guiaba, y donde eso se detuviera, y muchos piensan que él se refería a la sombra que el sol invicto, que él adoraba, porque nunca dejó de adorar al sol, que fue el Dios de su padre, el sol invictus. Él se crió bajo esa religión. Entonces cuando llegó hasta aquí dijo, hasta aquí, y ahí se hizo la muralla de Constantino. Después vino Teodosio, y Teodosio tenía un espíritu más ambicioso que Constantino y dijo, no, esto está chiquito, yo soy más grande que Constantino. Y pues, hizo lo mismo, pam, pam, y hizo otra muralla, para que ustedes vean, hermano, el espíritu que había. ¿Ve? De aquí, después con Teodosio hasta acá. Así es que nosotros estamos frente a un espíritu imperial político. ¿Entiende? Por eso que ustedes ven que la Iglesia Católica no concibe ni aceptará jamás perder territorio, ni perder miembros, ni perder adeptos. Va a hacer lo que sea, porque la mentalidad del espíritu romano es reinar, abarcar. Y aunque ellos tengan que vender los principios, mezclar la fe, mezclar todo, vender todo, comprometer todo para ellos seguir así, lo van a hacer. Van a innovar, van a seguir haciendo nuevas leyes para lograr eso. Se van a mezclar con los gobernantes de la tierra, pero hay un remanente, la iglesia que se ha mantenido en sus raíces, que representamos, la iglesia que ha entendido el evangelio desde Cristo, los apóstoles y profetas, fundamento, va a ser muy cauteloso con estos asuntos políticos, muy cauteloso. Varios años más tarde, San Jerónimo dijo que Constantinopla se había vestido de la desnudez de todas las otras ciudades de Roma, porque Constantino había hecho traer todos los ídolos y reliquias de las otras ciudades para adornar a Constantinopla. También la estatua de Apolos fue traída y le quitaron la cabeza de Apolos y le pusieron la de Constantino. Así mismo, y la colocaron en el centro de la ciudad. Era Apolo, pero con la cabeza de Constantino. Ay, hermano. Era algo nuevo. Constantino otorgó privilegios y concesiones a los que de las otras ciudades se mudaran a Constantinopla, lo cual impulsó un crecimiento rápido y extenso de la ciudad. Así fue establecida la ciudad de Constantinopla, por eso se llama Constantinopla. Él hizo excepción de impuestos a los que se mudaran para allá, creó condiciones y eso se llenó. La forma progresiva de los logros de Constantino y la consolidación de su reinado, así como el espíritu ambicioso, ostentoso y su astucia política, nos muestran a un hombre dispuesto a lo que sea para lograr sus objetivos políticos. Marque eso. Todo lo que estaba haciendo Constantino evidenciaba un tipo de político, de gobernante, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para lograr sus objetivos políticos. Y los políticos modernos no son diferentes. Cosa que era común en la política y procedimiento de los emperadores romanos. La única diferencia entre Constantino y los demás fue que Constantino se estableció sobre las bases tanto del cristianismo como del paganismo.
mientras que los otros en su mayoría solo sobre las bases del paganismo, y persiguieron al cristianismo. Constantino vio en los cristianos un poderoso aliado, mientras que los otros veían a un enemigo. ¿Ven la diferencia? Figura 4. Para que ustedes entiendan cuál era la mentalidad de Constantino, que se la hicieron creer sus consejeros, porque lo vieron como el elegido. Miren, hermano, miren esto. ¿Qué es eso? Mire, este Jesucristo en el trono. Miren cómo lo que le hicieron creer a este tipo, los pastores que lo aconsejaban y lo que él tenía en la cabeza. Cristo en el trono, Pedro recibe la llave. Ustedes recuerdan, a ti te daré la llave. Y Constantino recibe la bandera. Ustedes ven, y recibió el labarún también. Entonces Constantino decía, así como Pedro es el pontífice que tiene en su mano la iglesia, así yo recibí de Cristo. Se pone al nivel de Pedro, hasta un poquito más alto, hermano. Sí, porque mire dónde está Pedro, arrodillado, y mira dónde está él. Van a ver ustedes no han visto nada, hermano. Cómo estos muchas veces nos engañan y creemos de que es una ventaja sentarse en un gobierno para llevar el reino a los políticos. Yo, si un político el espíritu no lo convierte. Así veía Constantino que él tenía un encargo de Cristo. Él era el elegido, como fue Pedro. Ahora miren la óptica de su conversión. Después de ver todo esto, como lo ven los críticos, los historiadores, lo veo yo también, y usted ahora. Ellos, al ver todos los ángulos de las experiencias de Constantino, que esto es poquito, hermano, para lo que se escribió de Constantino. Esto es un resumito así para que usted tenga un cuadro. La óptica sobre su conversión es la siguiente. Algunos opinan que Constantino fue un hábil político que vio en el cristianismo una ventaja política que lo llevó a una aparente conversión. Otros creen que Constantino era sincero, pero que su posición como emperador no le permitía vivir la fe cristiana como los cristianos comunes. ¿Ve? Algunos dicen, no, ese usó la iglesia, usó el cristianismo para sus objetivos políticos. Otros dicen, no, él era sincero, lo que pasa es que Constantino tenía una posición que él no podía vivir la fe como la vivía usted. Así dicen. Usted puede leerse historiadores del cristianismo que plantean estas dos posiciones y se quedan neutrales. Puede ser, vamos a dar el voto de la duda. Hay otros que dicen, no, Constantino fue un engañador, fue un hábil político que usó la iglesia. ¿Entiende? Y hay otros, por ejemplo, usted se lee el resumito que tiene el libro de la era de los mártires sobre Constantino, y es un santo ahí. Ahí lo que dice el escritor allí es como si Constantino fuera un cristiano auténtico. Por eso es que hay que leer todas las vertientes históricas, no quedarse en una sola. Y yo por eso no le recomendé que leyera esa. Usted puede leerla, pero no sé, porque está muy demasiado, me lo presenta impecable allí. No, eso no es. En realidad, página 4, ¿están en la 4? En realidad, al leer los documentos de la época, veremos que la conversión de Constantino fue una experiencia distinta a la de los cristianos comunes. Constantino en realidad nunca se sometió en materia alguna a la autoridad pastoral de la iglesia. La historia revela que él nunca se sometió a los pastores de la iglesia, a la autoridad pastoral. Él se buscó sus propios consejeros en la persona de Lactancio, erudito tutor de su hijo, que se llamaba Crispo, y el obispo Ocio de Córdoba, quienes fueron sus consejeros en materia eclesiástica. Oiga esto. O sea,
todo lo que se trató de iglesia, de asuntos de la iglesia, y ellos fueron como la conexión entre Constantino y la iglesia. Cuando Constantino quería hacer algo, influenciar a la iglesia, llamaba a su consejero y decía: mira, ¿cómo tú me aconsejas? Que entonces cuando ellos le aconsejaban, él negociaba con ellos, y el consejo que le convenía lo tomaba, y el que no lo ponía a un lado. Porque se pasaron la vida diciéndole: bautízate si tú eres cristiano, y nunca se quiso bautizar. Deja de ofrecer los sacrificios paganos. Nunca quiso dejar de ofrecer sus sacrificios paganos, porque mi padre adoró al sol. Se buscó consejeros, y este hombre, Ocio, era un hombre muy íntegro, pero era muy diplomático. Vamos a ver algo sobre Ocio. Era un hombre muy diplomático, era íntegro, tenía la sana doctrina y quería lograr en Constantino, pero Ocio, su diplomacia lo traicionaba. Y cuando usted es un líder espiritual muy diplomático, usted va a ser el objetivo de los políticos hábiles, porque la política es eso, diplomacia. Y no es verdad que un político que tiene objetivos políticos, un estadista secular, un presidente, un gobernador de una provincia, o un diputado, cuando va a buscar consejo para lograr sus objetivos, va a buscar a un pastor radical. Él va a pensar entre todos los pastores de la ciudad cuál es el más diplomático, el menos religioso. Y ahí es donde está el peligro. Él se buscó a estos dos. Uno era un erudito que estudió filosofía, y otro era un erudito cristiano muy respetado, Ocio, de Córdoba. Y dice que ellos fueron su consejero en materia eclesiástica. En la política, Constantino tenía su gente que le aconsejaba en política, pero cuando se trataba de conexión de iglesia y lo que quería hacer en respeto a la iglesia, se valía de esto. Constantino siempre, mire esto, se reservó el derecho a determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo obispo de obispos. ¿Qué le parece? Él era el obispo, por eso le puse la imagen ahorita para que usted entienda. Entonces, todo el mundo tenía que someterse a él, hermano, y esto era algo que estaba en la genética de los políticos romanos, de los emperadores romanos. Nadie podía estar por encima de ellos, ni igual que ellos, era por debajo, incluyendo Constantino. O sea, el hecho de que favoreciera el cristianismo y diera el edicto de Milán, donde se detuvo no significa que él se sometió a la iglesia, ni se sometió a los obispos, ni se sometió a los pastores, ningún pastor. Él lo hizo porque necesitaba ese recurso para lograr sus objetivos. Repetidas veces, aún después de su conversión, participó en rituales paganos que les estaban prohibidos al común de los cristianos. Y los obispos no alzaron su voz de protesta que hubieran alzado en otros casos comunes. Para que vea, él era emperador. Constantino no fue bautizado sino en su lecho de muerte. Por esta razón, las iglesias más serias de este tiempo, junto a sus líderes ortodoxos, veían los favores de Constantino, los que eran serios, que estaban apegados a lo que era la herencia apostólica, que más apegados a las raíces de la iglesia, que generalmente eran los ministros orientales, los de Oriente, no tanto los de Occidente. Dice que ellos veían los favores de Constantino con la iglesia como el de un amigo o simpatizante. Así debe ser. Si un gobernante, un presidente, un síndico le concede un favor a la iglesia, nosotros tenemos que verlo como un favor de un amigo de la iglesia. No decir es el elegido. Y orar por él. Y tener cuidado también, con cautela. Discernir qué busca este político. Porque ¿qué pasa? Hoy te concede algo en la región, te da favores el síndico, pero mañana quiere que tú le prestes el púlpito para ir a hacer proselitismo.
Entonces, si tú eres una persona que está centrado en la verdad, como tú dices, no, espérate, yo te acepto, pero sobre la base de que no tenemos compromiso con política. Sí. Hoy en día, porque hay políticos que han favorecido sectores de la iglesia, le dan los púlpitos. Entonces, un espíritu que se mete. Ya usted puede ver, amado. Era los serios lo veían como un amigo simpatizante. Y cualquier error o falta en su comportamiento, como el de alguien que no era contado entre los fieles. O sea, Constantino metió la pata, falló como político. Bueno, es que él no es fiel. Él dice que él se convirtió, que tuvo una visión, pero él no está haciendo, no es fiel, porque sigue dando sacrificios paganos y sigue viviendo, adorando al sol invicto. O sea, en su conducta no revela la vida. O sea, es un infiel todavía. Puesto que esta situación se ajustaba perfectamente a los propósitos de Constantino, este decidió no bautizarse sino hasta su hora final. Como él era aceptado, respetado, con su cristianismo a su estilo, eso le favoreció. Me aceptan como soy, no me corrigen. Mire, escuche esto. Ningún político, ningún gobernante, ningún síndico, ningún gobernador, ningún concejal, ningún presidente va a concederle a nadie algo sin un interés. A pesar de todo esto, parece ser que en verdad creía en el poder de Jesucristo por medio del lavarum, un poder supersticioso, una fe supersticiosa. Aunque esto no explica que el emperador hubiera entendido la nueva fe como la entendían los muchos cristianos que daban sus vidas por ella. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo ese tipo entiende la fe? Nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Cómo este político entiende mi fe? Porque si yo le voy a exigir a él algo que él aquí en la cabeza no tiene eso, entonces va a haber problema. Y Constantino no percibía ni concebía la fe como la concebían los creyentes que morían por ella. Hermano, se cree que los favores de Constantino a la iglesia, expresados en el cese de las persecuciones, la construcción de templos, la devolución de los bienes confiscados, etcétera, se debió a su agradecimiento por la victoria del puente Milvio y las muchas otras que lo llevaron al trono absoluto. Estaba agradecido posiblemente. La interpretación que Constantino le daba al cristianismo era tal que éste no le impedía servir a otros dioses. Su padre había sido devoto del sol invicto. Constantino pensaba que el sol invicto y el Dios de los cristianos eran compatibles. Sus habilidades políticas le obligaban a favorecer a los cristianos, pero también a estar bien con las tradiciones antiguas. El imperio era tradicionalmente pagano. Como jefe de este imperio, a Constantino le correspondía el título de sumo sacerdote. Negarse a aceptarlo era rechazar de plano todas las antiguas tradiciones del imperio, y él no estaba dispuesto a tanto. No estaba dispuesto a rechazarlo. Además, hasta el 322 después de Cristo, todas las monedas llevaban las imágenes de los dioses paganos y muy pocas con letras y figuras alusivas a Cristo, porque él tenía que tener a todo el mundo contento. Vamos a poner en las efigies de las monedas, algunas le ponemos algo de Cristo y la mayoría de los paganos. ¿Entiendes? Para mantener a todo el mundo contento. ¿Qué le parece esto? Yo quiero que veamos algo antes de cerrar este tiempo, porque a las 11:15 tenemos que... póngame el audiovisual, que no exactamente,
pongan mucha atención para que vean que el efecto Constantino, el espíritu de Constantino, todavía está. Mire lo que está pasando en Venezuela. Esto yo lo conseguí y cuando trabajaba en esto pensé y dije, voy a relacionarlo en esta clase para que usted vea algo que no solamente pasa en Venezuela, está pasando en muchos lugares con la iglesia y los ministros del Señor. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a este espacio del canal Hasta que caiga la tiranía. Todo nuestro equipo de trabajo dedicado a, inclusive hasta ayer domingo estuvimos trabajando duro para seguir informando a los venezolanos. Algunos me han pedido, Norbey, por favor, quiero que des la fecha cuando inicies el programa. Hoy estamos a 9 de diciembre de 2019. Así es que iniciamos con esa fecha para que todos estén conectados con el día de hoy. Bueno, ¿qué se podía esperar? ¿Qué se podía esperar? El comunismo y el ateísmo están tomados de la mano. Pero cuando se trata de sacarle provecho a las masas para controlarlas, manipularlas, sacarle todo el proceso de persuasión y control, lógicamente que el tema de la fe se toma como un arma para poder atacar o buscar controlar a los que se pueda, o a los que se dejan, o a los que tienen poco criterio o capacidad. Ahí es donde se mete el comunismo, y es donde se puede meter en la gente. A los que estudian, a los que tienen pensamiento crítico, el comunismo no tiene opción, no tiene idea, porque sabe claramente que allí las tiene de perder. Bueno, señores, ¿qué ha pasado esta semana? Este fin de semana ocurrió algo muy particular. Nicolás Maduro se ha destacado por estar haciendo encuentros públicos con algún grupo que se hacen llamar evangélicos, que ya vamos a hablar de esos extraños evangélicos, esos raros evangélicos, cantando, aplaudiendo con Nicolás Maduro y Silvia Flores, alabando, no sé a quién. Y lo hemos visto, pero también hemos visto imágenes de Bertucci, aquel pastor de Maranata, o del Maranata, que resultó ser un tremendo diablo el personaje, un tremendo diablo. Qué cosa que hemos visto un personaje que creció, que tuvo un lugar importante en la predicación en Venezuela y que arrastraba muchas masas por una gran capacidad de prédica. Y qué lástima, qué tristeza que este tipo de personas que predican con tanta capacidad, de pronto sus acciones se convierten en todo lo opuesto a su prédica. Ahí está el resultado. Bueno, eso también acompañando a Nicolás Maduro con la falsa oposición, pero este fin de semana pasó algo muy particular. Un grupo de pastores, un movimiento cristiano por Venezuela, se reunió con Nicolás Maduro, pero allí pasaron cosas muy particulares. Primero vamos a escuchar un poco de Nicolás Maduro gritando como toda una loca. Yo creo en Dios, yo soy cristiano. Vamos a escuchar de una sola vez. Yo le instruyo al ministro de la Secretaría de la Presidencia que prepare el decreto para firmarlo de inmediato y decretar el Día del Pastor a nivel nacional en Venezuela el 15 de enero de cada año. Aquí lo tengo, miren. Pastores y pastoras. Cayendo y corriendo. Procedo a firmar este decreto en Cristo. Firmo con amor cristiano, decretando el Día del Pastor el 15 de enero cada año. Aprobado. Y lo digo en cadena de Radio Nacional y Televisión. Soy cristiano de Cristo y el pueblo de Cristo puede contar conmigo, con Nicolás Maduro Moro, el presidente cristiano y obrero de Venezuela. ¿Escucharon ustedes? Bueno, este es el personaje. Fue un encuentro donde participó un grupo, aproximadamente unos 1.730 pastores. Ese fue el montaje, fue un montaje lo que se hizo. Y lo vamos a desenmascarar el día de hoy. Esta cantidad que estuvo presente allí, vamos a ver, ok, voy a quitar el volumen, ok, vamos a ver, sí. Esta cantidad que estuvo participando en ese espacio, resulta, señores, que son unos tremendos falsos. Y lo vamos a demostrar, Son unos tremendos falsos. Abrieron varios elementos. Uno, el día del pastor. ¿Qué tiene que ver eso?
Lo segundo, buscando un beneficio que es lograr a través de las universidades, que no está mal desde el punto de vista de que los estudios teológicos tengan una validez desde el punto de vista del sistema educativo. Esa es una lucha, está bien por la reivindicación. Pero esta gente, este grupito que está buscando algo con Nicolás Maduro, sacando provecho, además reconociéndolo como su presidente como tal. Un presidente que lógicamente usurpando y ya está demostrado abiertamente cómo llegó al poder. Ahora vamos directo, porque esta historia hoy la vamos a presentar con todos los trapitos al aire. Aquí lo mostramos. Destacaba el presidente reelecto Nicolás Maduro Moros que una de las propuestas que dejaba era precisamente esa convocatoria al diálogo. Y destacaba algo muy importante. Pero vamos a darle oportunidad, yo creo que vamos a darle una oportunidad más. Fíjense ustedes, aquí lo tenemos de frente, aquí va Nicolás Maduro con este grupo que se reunió este fin de semana. Ahí van los supuestos pastores, yo no sé pastores de qué, ¿no? No sé pastores de qué serán este tipo de personajes, acompañando con un teatro, una obra muy particular. Pero fíjense ustedes que el coordinador del Movimiento Cristiano por Venezuela fue el que estuvo dirigiendo, organizando para que esto se hiciera posible. Aquí está el coordinador ese que está aquí, este lado. Se llama Moisés García. Moisés García. Y nosotros nos dimos en la tarea, y además en los estudios que se han hecho al respecto, de ir detrás. Este personaje, aquí ven ustedes, en Twitter, su cuenta de Twitter, este pastorcillo, aparece nada más y nada menos como abogado, teólogo, magíster en derechos humanos y cultura de paz. Y encontramos que tuitea principalmente a Maduro, a los ministros y al resto de los funcionarios del gobierno del usurpador de Nicolás Maduro. Lo insólito, que en los tweets de su cuenta, @MoisésGarcía67, que chequeamos hasta mayo, no hay un solo mensaje cristiano. Ni siquiera una mención a la Biblia. Lo que sí abunda es la reproducción de mensajes contra Almagro, contra el presidente de Ecuador y a favor de Correa, en defensa de Evo y muchos más. Este hombre no es ningún pastor. Este hombre es un chavista más. Un chavista más. Así es que, señores, al descubierto y a la prueba nos remitimos también porque el pastor Manuel Sangroni, que es director general de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, dijo que desconocen si quienes asistieron a este acto con Maduro son cristianos evangélicos, porque no los conocen. No los conocen. Se les cayó, en esencia, se les cayó toda su trama y toda su sinvergüenzura. Allí lo tenemos al frente. Y explicó que toda la directiva de la Convención Nacional Bautista, cuyo presidente actual es Carl Lewis Ríos, y como director general no pertenecemos ni estamos vinculados a ese movimiento cristiano evangélico que estuvo en el acto con el usurpador de Nicolás Maduro. En efecto, ellos resaltaron que a ellos no les interesa que proclamen un día como pastor, porque su esencia no es andar haciendo elementos de protagonismo personal, porque su único interés es que Jesús, Dios, sea conocido y ellos que pasen por debajo del telón. Así es que ellos dicen también que les parece correcto que el tema de los estudios teológicos tenga una relevancia desde el punto de vista de la aceptación en el sistema educativo. Lo que no le parece es que se vaya a asociar o a vincular los estudios teológicos. Teología significa estudio o ciencia de las cosas de Dios o relacionado con Dios. Ahora que eso se vincule y se mezcle tóxicamente con ideologización del chavismo o del castrochavismo. Pero por su fruto los conoceréis. Okay, ya. Si así comenzaron ellos. Ustedes saben que ahora mismo el sistema, hay una situación muy seria en Venezuela y el gobierno está en jaque mate por todos los embargos y los bloqueos de Estados Unidos. Literalmente Estados Unidos está estrangulando el sistema madurista y ellos tienen que buscar una manera de subsistir. Y Maduro ahora, después que ya oficializaron los babalaos, tienen los babalaos por un lado, que hay hasta un día de concentración de brujos ahí en Venezuela. Ahora agarre todos estos
pastores indefinidos políticos o políticos que se meten a pastores. Y bajo algunas concepciones, como hizo Constantino, vamos a reconocerle su título de teológicos. Porque hay lugares donde los diplomas de la teología no los aceptan como válido para tú poder enseñar en una escuela del Estado, en una universidad, porque dicen que eso es otra rama, y etcétera. Pero ahora van a trabajar en que se reconozcan los títulos teológicos. Se le está dando el Día Nacional del Pastor, todos los 15 de diciembre, de enero. ¿Qué le parece? ¿Qué necesidad hay de eso? Pero hay muchos, hay 1000 y tantos supuestos pastores que están detrás de eso. Entonces ustedes pueden ver que el efecto Constantino, el espíritu de Constantino está vivo. Es el sistema político y a los incautos los atrapa. No hay un tiempo cuando debemos estar más alerta que ahora. Amado. O sea que esto que estamos mirando se refleja ahí en lo que pasó el 9, fue eso. O sea, ya yo tenía mi clase preparada, todo. Y de repente me llega esto. Digo, wow, como el Espíritu diciendo, mira. Entonces están repitiendo el mismo error por el cual está Venezuela. Yo recuerdo que cuando empezó Chávez, hicieron un evento en el Poliedro de Caracas donde dijeron 1 millón de oración por Chávez. Oiga eso. Y allí se llenó eso de evangélicos, de iglesias, esas iglesias grandes, multitudinarias, posmodernistas, llenaron el Poliedro de Caracas para orar por Chávez. Mire el efecto Chávez, todo lo que trajo ahora mismo. Señores, yo no quiero que ustedes me vean que yo soy anticomunista, ni antichavista, ni democrático. Yo soy del reino de Dios. O sea, yo no creo que ningún sistema, ningún modelo en la tierra tiene la solución para la crisis humana. Solamente el evangelio de Jesucristo. Pero que agarren la iglesia, la postura pastoral y la mezclen, como dice ese pastor, con ideologías ajenas de otra naturaleza, es un error grande. Los pastores que estaban conmigo, que el Señor pues me usó en Venezuela para formar pastores, establecer iglesia en esos años cuando Chávez comenzó, yo le dije a ellos no se mezclen con eso y les expliqué por qué y fuimos a la palabra. Yo le dije, la Biblia en ningún lugar dice que nosotros tenemos que orar por un gobernante específico, sino por todos los gobernantes. Había que orar por Chávez porque no era chavista y por todo el mundo hay que orar. La iglesia no se debe sectorizar hacia un líder. Dice, oren por los gobernantes, no por un partido. Y mire el efecto. Entonces, el asunto es que hay gente que andan detrás de ambiciones, de brillar, de vanidad. Y el que anda detrás de eso lo enganchan por ahí porque el pez se agarra por la boca. Tiene una carnada, ¡pa! Y los políticos saben cómo usar sus carnadas. Mire la carnada, tiene a 1000 y tantos supuestos pastores ahí, dándole el Día Internacional del Pastor y alineándolo con su ideología para que lo apoyen. Un sistema genocida, ateo, gobernado por el ocultismo, alineado con un espíritu terrible que tiene a Latinoamérica en la miseria. Y no sigo más porque... Entonces, quiero que me pongas para cerrar el mapa 1. Con esto quiero cerrarle. El mapa 1. Miren, Constantino, la idea de él era tener todo esto. Él quería todo. Mientras tanto, cuando empieza, él estaba por aquí arriba. Después, por aquí estaba el Magencio gobernando, él por aquí. Entonces, él fue tomando. Usted puede aquí los puntitos. En el 308, estaba en todo este lugar. En el 309, se apodera de aquí. En el 312, toda esta región, todo lo que era de Magencio. En el 314, aquí, 14, ya está por acá. Se mete ya que le comienza a quitar a Licinio territorio.
y en el 324 ya lo tenía todo. Entonces todo eso lo logra y se da cuenta que para poder mantener y consolidar eso necesita que estar bien con paganos y cristianos. Y elabora su estrategia. El doctor Joaquín Balaguer, para todos los balagueristas que están acá, que era un hombre que tenía la mente llena de la política y de Estado romano, se comió los clásicos, era un hombre que su cabeza estaba llena de lo que era la política romana. Y él decía que la moralidad es el arte de lo que es justo, decía Balaguer. Pero la política es el arte de lo que conviene. Él decía, la Constitución es un pedazo de papel. Cuando hay una necesidad, yo no me fijo en Constitución. Hay que hacer lo que conviene y eso es política. La iglesia no se maneja por lo que conviene. Se maneja por la verdad, por lo que es correcto. Es de otra naturaleza. La política, lo que conviene porque viene de Roma, viene de Maquiavelo, y esas son ideologías relativistas. La iglesia es otro espíritu. Por eso cuando se mezcla la política con lo que es de la iglesia, siempre hay problema. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta enseñanza. Abre nuestros ojos. Danos un espíritu despierto y alerta frente a todos los engaños. Porque qué fácilmente son atrapados los incautos, como está pasando en Venezuela y en otros lugares, que han mezclado la fe con cosas que no tienen nada que ver con la fe de Cristo. Y tu iglesia está siendo, Señor, afectada, porque si la sal pierde su sabor se vuelve insípida, y cuando se mezcla pierde el sabor. Yo pido que tú nos permitas ser ese remanente apegado a la verdad, a lo que es la tradición, el legado que nos dejó Jesucristo, los apóstoles y profetas. Mantenernos conectados a esos orígenes sagrados y no vender la verdad por lo que conviene. Ayúdanos, Señor, a ser cimentados en la verdad y a defender la verdad y a permanecer en la verdad y proclamar la verdad, aunque cueste un precio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.